Hola a todos, bienvenidos al episodio 26 de Picnic Extraterrestre. Mientras muchos de nosotros seguimos confinados, recibimos casi a diario jabs contundentes de realidad que nos gritan que nuestra manera de vivir y organizarnos, o más bien de vivir en esta desorganización, ya no es factible. Hay personas que llevan años, incluso décadas, estudiando, trabajando, experimentando otras formas de vivir, precisamente en este plano exacto de la realidad. Estas formas cobran total importancia y se vuelven fundamentales de cara a los retos ecológicos o la sentencia ecológica que tenemos enfrente. En este episodio de hoy vamos a hablar sobre bioconstrucción y regeneración ambiental con la arquitecta Alejandra Caballero, que lleva décadas desarrollando proyectos de bioconstrucción y es fundadora del proyecto San Isidro, del cual les daremos detalles más adelante. Pero para comenzar, Ale, te doy la bienvenida. Ay, muchas gracias, Roxy. Estoy muy agradecida que me hayas invitado. Al contrario, te agradezco mucho darme tu tiempo para presentar y también dar información a la comunidad de Picnic Extraterrestre sobre estos temas. Para empezar, Ale, dime, ¿qué es la bioconstrucción? Mira, la bioconstrucción es un tipo de construcción que se hace con los materiales locales y adaptándose totalmente al clima, al lugar, al contexto, a la cultura. Es como una arquitectura de pertenencia, ¿no? Es como recrear estos modos intemporales de construir en donde lo que el medio ofrece genera la arquitectura, ¿no? Más que un estilo o más que una moda, es más bien lo que el medio está ofreciendo, ese es el resultado arquitectónico. Ese es, digamos, como en la parte física, ¿no? De qué es la bioconstrucción, con qué se hace, en dónde está, cómo influye en el clima y cómo responde a estas demandas de reducción de huella ecológica. Pero en otro plano, digamos que, y en una frase muy cortita, la bioconstrucción es una forma no de hacer, sino de ser, que involucra pues como muchos aspectos de tu vida, donde no solamente tiene que ver la casa como cuatro paredes, sino la casa como un todo, como este planeta que nos envuelve y nos cobija. Ok, Ale, entonces entiendo que si la bioconstrucción toma elementos de donde se construye la casa del entorno, entonces no es lo mismo, me imagino que los materiales son distintos que hacer una casa en Tlaxco, por ejemplo, México, que hacer una, no sé, en Colombia o en Holanda o en otros lados. Totalmente, totalmente. Y no es otra cosa más que recuperar como esta lógica de la construcción de cobijos que había antes de la globalización, ¿no? Y antes de la explosión de este mundo petrolizado, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Es como cada grupo humano, cada cultura resuelve sus necesidades de cobijo con lo que el medio le ofrece y por lo tanto responde a las necesidades de confort que el medio impone, ¿no? Entonces, si estamos en una zona cálida, pues vamos a tener que usar los materiales locales para que la casa sea fresca y tú puedas estar muy confortable ahí adentro. Pero si estás en una zona fría, pues tienes que usar lo que el medio ofrece para que estés calientito, ¿no? Y digamos, uno de los extremos de esa adaptabilidad de la arquitectura o de la construcción son los iglús, ¿no? En donde Sí, por ok, mucho muy buen ejemplo. tiempo los esquimales lograron casas muy confortables con bloques de hielo y pieles de animales, ¿no? Que era lo que había ahí, no había Ok, otra cosa. ok. Entonces, ahí estuvo como muy calientita. Y si estás en la playa y hace un chorro de calor, bueno, una palapa y algo con palma muy ligero, pues es lo que te cobija porque no quieres más, ¿no? Entonces, ese es como un poco el asunto de ir entendiendo primero dónde estamos parados en el universo, dónde vivo, qué clima tengo, cuáles son los elementos naturales de los que me tengo que pues, proteger aunar, digamos, cómo puedo hacer sinergias con el clima para lograr que mi casa sea muy confortable
y que yo esté segura y que además no esté dañando ese medio, ¿no? Entonces, Ok. ¿cómo le hago? Entonces, como es lo que voy. Ale, y siendo que es un hecho que ni siquiera ahora la bioconstrucción es una materia en las escuelas de arquitectura, para ti, ¿cómo fue formarte? ¿Dónde te formaste? Ah, mira, eso está interesante. Pues mira, yo me formé, estudié arquitectura como cualquier arquitecto, Ujú. ¿Dónde estudiaste pero arquitectura? estudié arquitectura en la UPAEP en Puebla, Ok. que es la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Pero fíjate que en realidad, pues como que el hecho de querer aprender a construir casas y como tomar lo que el medio ofrece, viene más como de mi historia familiar, el hecho de haber crecido en una familia pionera en el rescate del medio ambiente. Y entonces ver cómo, pues mi papá estaba muy preocupado por la restauración de los bosques y además a la hora que compartíamos con los grupos de campesinos a los que él invitaba a formar asociaciones de silvicultores y cosas así, pues Mm. yo veía cómo estábamos nosotros realmente dentro de unos paisajes maravillosos, en unas casas frías, oscuras, y donde ya empezaba a llegar el bloque, el concreto, y la gente se quejaba porque era muy caro el cemento. Y yo decía, bueno, pero si está súper bonito aquí el bosque, estamos hablando de cosechar sustentablemente la madera, ¿por qué no hacemos las casas de madera, no? Entonces eso fue como un inicio y ya después pues encontré como la tierra y todos los otros materiales naturales. Y entonces realmente la primera formación pues fue en mi familia, ¿no? Que Ok. fue como este contacto con la realidad. En la universidad no había una materia como tal, pero sí fui afortunada porque unos compañeros que nos precedieron habían hecho un instituto del adobe ahí en la universidad. Y entonces ellos habían traído investigadores y habían traído como, pues tenían ahí una pequeña biblioteca y entonces había cositas y era muy interesante. Eran cuatro, creo que eran dos ingenieros y dos arquitectos y eran poquitos, pero muy entusiastas. Y entonces, bueno, uno como que se acercó ahí, trajeron una vez a un arquitecto gringo que se llama Paul Graham McHenry para enseñarnos un poco de Adobe y yo ahí es donde decía, ay caray, este señor le está poniendo concreto y yo en mi pueblo jamás he visto ese casamiento. Entonces, bueno, así fue como empecé y ya después pues fue básicamente con constructores vernáculos, con gente que todavía conservaba pues las técnicas, ¿no? De construcción y así, lo primero que hice saliendo de la universidad fue regresarme a mi pueblo, ir con mi vecino y decirle, don Lupe, no sea malito, enséñame a hacer adobes. Y eso fue lo que hice. Y así poco a poco aprendí de mucha gente, de muchos lados. O sea, esto creo que no descubrimos el hilo, el agua hirviendo, como dicen, ¿no? Sino más bien es como retomar, recuperar, refrescar la memoria de todos estos conocimientos dormidos. Y pues he sido afortunada de que mucha gente nos lo haya compartido Ujú. por aquí, por allá, y eso está muy bonito. Ok, entonces regresaste a la universidad, vas con Don Lupe y le dices, por favor, enséñame a trabajar con esto. Y bueno, trajeron en tu universidad gente de otros lados, pero ¿tuviste algún tipo de maestro, mentor de algún lado que te diera como las primeras o fue como una autodidacta? Pues mira, fue como muy autodidacta porque en realidad no había nada como muy estructurado y todavía en muchas universidades no lo hay, ¿no? Pero había mucho menos información que ahora. Sobre todo, pues mira, yo egresé en 1985 del siglo pasado, entonces eso es hace muchísimo tiempo y no había internet, vaya, escasamente un fax, empezaban. Entonces la información habría que ir realmente al lugar o a las bibliotecas. Pero sí tengo que reconocer que hubo un profesor en la universidad que nos dio clases de historia de la arquitectura y que realmente eso fue algo que para mí fue súper bonito, porque nos enseñó desde cómo vivían en la época de las cavernas hasta pues, llegar a toda la arquitectura monumental de varios hitos históricos, ¿no? Pero esa primera parte
desde que el hombre sale de las cavernas hasta que se genera la arquitectura vernácula, para mí fue muy importante. Entonces fue tanto él como una maestra de restauración que nos enseñó mucho sobre arquitectura vernácula y que llevó unos libros maravillosos que yo los he buscado pero no los he encontrado, que es una colección de la arquitectura tradicional española de Editorial Aguilar, que es un compendio maravilloso. Entonces ese era así como, ay, un deleite estar viendo todos esos libros y ver todas las técnicas que estaban ahí, ¿no? Tan bonitas, tan, pues aparentemente fáciles de hacer. Y ahí fue como que, pues tu cerebro va chupando, ¿no? De aquí, de allá, y a la hora que lo haces. Pues lo que yo sí tenía así súper claro es que no quería construir con concreto, ¿no? Ya estaba como, pues como te digo, mis papás eran como pioneros en esto de la Sí, restauración sí, del medio sí. ambiente, entonces, pues como estamos explorando qué le causó el daño. Entonces, a la hora que llegas a cuál es la correlación entre los materiales de construcción y los daños a la naturaleza, pues yo sí tenía claro que era lo que no quería, aunque no sabía muy bien cómo iba a ser lo que sí quería. Qué padre, Ale. Qué padre también que desde tu casa hayas tenido este acercamiento y que tú hayas seguido por este lado. Eh, hace un momento cuando comenzamos me dijiste que en la bioconstrucción se ve la casa como un entorno, ¿no? O sea, tú estás allá adentro, como que tiene que formar parte del todo. En Picnic Extraterrestre llevamos muchos episodios hablando desde distintos ángulos de la necesidad urgente de organizarnos y de tener sentido de pertenencia a la comunidad. Encuentro mucho de eso en Proyecto San Isidro, tu proyecto. ¿Nos puedes decir de qué se trata Proyecto San Isidro y cuáles son los valores o ideas fundamentales que sustentan tu proyecto? Sí, claro que sí. Mira, en el proyecto San Isidro, te digo cómo nace. O sea, nace primero por esta historia familiar de nosotros no, crecimos en un rancho y mi papá y mi mamá no nos llevaron a la escuela convencional nunca, sino solamente hacíamos exámenes a título de suficiencia. Aunque sí teníamos contacto con una escuela que era la que nos daba los certificados, ¿no? En Ok. Apizaco, que es un cercano. Entonces sí, ahí nos compartían los apuntes y todas estas cosas. Y entonces, solo hasta la universidad fue que nosotros fuimos a la escuela convencional. Entonces, como era Wow. un experimento familiar chistosito, porque pues era esto que hoy llaman homeschooling, ¿no? Sí. Y bueno, además la restauración del bosque y la restauración de suelos degradados, la granjita, ¿no? Teníamos nuestra granjita tipo John Seymour con las cabritas, los conejos, las gallinas, el quesito, la hortaliza, ¿no? Mi Okay. abuelito también estaba ahí junto, era agricultor, entonces él tenía vacas, mi tía que era una maravilla que nos enseñó a hacer todo, era una recicladora perfecta, o sea, hoy hubiera sido maestra de maestras en aprovechar todo lo aprovechable. Entonces nos enseñó a no desperdiciar nada, a cocinar, a coser, a tejer, a tocar piano, todas muchas Wow, cosas, qué ¿no? afortunado. Entonces eso, como que ese experimento familiar hizo que mucha gente viniera a ver qué estábamos haciendo. Porque además mi mamá hizo una ¿Cuántos escuelita hermanos para... tienes, Ale? Somos 6. Ok, Bueno, en total 6, sí. ok, Sí, ok. sí. Entonces te digo, mi mamá hizo una escuelita para los niños de la comunidad y entonces pues tomaba cosas de muchos lados. Pero eso hizo que la gente viniera a ver, bueno, ¿qué está haciendo esta familia, no? Y Ujú. entonces nosotros, cuando ya fuimos a la universidad, pues nos salimos del rancho, fuimos a explorar la urbe, ¿no? Acá, qué pasa fuera del campo. Y entonces, cuando regresamos ya, pues, sobre todo cuando yo regresé ya con pareja y todo eso, y empezamos, yo ya estaba muy enfocada en lo que era la permacultura Ujú. y la bioconstrucción, ¿no? Entonces, empezamos a hacer cursos, empezamos con cursos de permacultura. Entonces, el proyecto San Isidro nace porque vimos que la gente tenía como necesidad como de un centro de capacitación donde se pudieran transmitir estas cosas que a muchos nos había costado, pues, jalar de aquí y de allá, ¿no? Entonces, eso fue lo que hicimos fue entonces ya, pues, tener como un objetivo, porque antes de hacer el proyecto San Isidro andábamos muchísimo, mi esposo y yo,
en comunidades o con ONGs, enseñando a hacer baños secos, a hacer muros de adobe, a hacer compostas, a hacer hortalizas, no sé qué tantas cosas, ¿no? Y como con esta onda que tienen muchas ONGs de ir a las comunidades con no sé qué derecho a decirles cómo deben vivir. Entonces, de repente algo nos hizo como clic, así como, ay, ¿qué estamos haciendo? Esto es horrible, ¿no? Sí, claro. Primero necesitamos nosotros vivir como decimos que se debe vivir y ya después, pues si a alguien le interesa, pues que lo haga y si no, que haga lo que quiera, ¿no? Entonces el proyecto San Isidro nace justo como una respuesta a eso. A ver, ¿cómo nos gustaría, cómo pensamos que este mundo puede ser un poquito mejor o nuestra huella puede ser un poquito más baja, ¿no? Más allá de pretender resolver los 20,000 problemas ambientales que hay en este planeta que son tremendos, ¿no? Dijimos, a ver, nuestra vida aquí y ahora, nosotros, con todas nuestras debilidades, incongruencias, todo lo que tenemos, ¿cómo podemos aportar algo? Entonces dijimos, bueno, pues vamos a hacer nosotros lo que creemos y ahí hacemos unos talleres y si a alguien le gusta y le sirve y entre todos podemos como crear esto, pues qué padre. Entonces hicimos formalmente el proyecto San Isidro como un centro de capacitación. En un principio estuvo vinculado con la misma escuela que generó mi mamá, entonces estábamos como más apoyando esta iniciativa junto con mi hermana, que ella es la que continuó. Y después pues como que se fue ya realmente concentrando y consolidando como un centro de capacitación. Y justo uno de los principios del proyecto San Isidro es enseñar solamente lo que vivimos o lo que practicamos. Nunca pretendemos hacer talleres de algo que no conocemos o que no estamos como muy familiarizados con ello. Entonces, nos concentramos a partir de la permacultura, que tiene como 7 pétalos o áreas de acción, nos concentramos en 3. Uno que son los ambientes construidos, que es precisamente todo el tema de bioconstrucción. Otro que es salud y nutrición, porque nos interesa mucho como esta parte. Y la otra que es manejo de la tierra, pero específicamente en la restauración de suelos. Wow, ok. Entonces, en esos 3 temas vamos girando en el proyecto San Isidro y es un espacio que se construye, bueno, con nosotros que estamos aquí de base, pero con mucha gente que trabaja o que viene y hace aportaciones a partir de coincidencias, ¿no? Entonces, si coincidimos en algo, pues nos juntamos y hay un lema en el proyecto San Isidro, es que todos somos alumnos y todos somos maestros. Y el conocimiento lo construimos entre todos, ¿sí? Entonces no pretendemos tener la verdad, sino explorarla junto con otros. Sí, y actualmente, ¿qué talleres y cursos tienes ahorita en Proyecto San Isidro? ¿Estás ahorita operativa con el tema de la pandemia? Sí, nosotros dejamos de operar 2 meses, abril y mayo, y desde junio reabrimos con todas las precauciones del mundo, con todo el protocolo COVID y todo esto, pues con esta manera que tenemos que ejercer ahora de cuidarnos. Y sí estamos ya siguiendo con nuestro calendario normal. Ahorita en Puerta tenemos un taller de bioconstrucción, que es una introducción a la bioconstrucción desde una semana. Empieza el lunes próximo. Y ahí nosotros vemos como el concepto, vemos varias técnicas de muros, pero sobre todo tú, digamos que te introduces en el tema y practicas, ¿no? Porque para alcanzar como el conocimiento en la bioconstrucción es muy importante sentirla, ¿no? No solamente aprenderla desde el raciocinio, sino desde la parte sensorial para poder ir resolviendo, digamos, haciendo este casamiento entre las pruebas científicas de cómo funciona la Tierra y toda la parte intuitiva y sensorial de cómo por milenios se hicieron casas que jamás tuvieron una prueba, ni un código, ni nada, y están ahí, ¿no? Entonces eso es lo que hacemos en esta semana. Y así nuestro calendario sigue con varios talleres a lo largo de todo el año. ¿Dónde está esto? ¿En tu página, en Facebook? Están en nuestra página de internet, que es www.proyectosanhidro.com. Ok, aquí se los pongo abajo para que aparezca.
Ale, Gracias. y ya que me dices que la bioconstrucción toma materiales de donde estén, ahí en Proyectos San Isidro, ¿cuáles son los materiales básicos que utilizas para construir tuve la fortuna también de visitar Proyectos San Isidro hace poco más de un mes y estaba con la boca abierta de las cosas tan hermosas que tienen ahí. Ay, muchas gracias, qué bueno que te gustó. Así está Mira, acá fascinada. somos bien afortunados porque somos una zona donde tenemos una tierra para construir de primera, que tiene como la cantidad de arcilla precisa, las cantidades de arena, entonces nuestra tierra es como uno de los fuertes. Pero tenemos también madera, hay muchas fibras naturales, hay bejucos, hay lianas, hay otras cositas que hay en el bosque, sobre todo algunos matorrales que tienen unas fibras muy buenas. Tenemos también zacatones, crece la paja o sea, se cultiva cereales, entonces podemos tener paja de trigo, de avena, de cebada. Se da el centeno, nosotros cultivamos centeno para hacer algunos techos. Hacemos tejamanil también con los árboles que se dan en el bosque. Y bueno, todo es como parte de una recuperación de saberes, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo hacer un tejamanil? Pues vamos con los señores que todavía saben, nos enseñan, nos explican y lo estamos documentando para que se conserve, porque esto es todo un tema y es como muy importante no perder de vista que están de la mano la conservación de la naturaleza con la supervivencia de las técnicas naturales de construcción o la bioconstrucción. O sea, si nosotros no cuidamos la biodiversidad, no cuidamos todo este saber que nos da esta parte de etnobotánica, de cómo la interacción entre el hombre y las plantas y cómo se cultivan y se cosechan y se resguardan y todo eso, y qué utilidad tienen, si no lo seguimos haciendo, se van a perder. Porque aunque tengas un manual de cómo hacer un techo con paja X, si esa especie ya se perdió, pues se perdió, ¿no? Claro. Entonces es muy interesante porque siempre estás adentro, afuera, ¿no? Como no solo es cambiar insumos, sino cómo recupero insumos, protejo el medio y entonces sí tomo lo que el medio me da. Pero sobre todo con este concepto de arquitectura regenerativa, ¿no? De cómo la misma arquitectura nos ayuda a regenerar el paisaje. Ale, sí, de hecho, ahorita hay muchas cosas que me sorprendieron de cuando estaba conociendo tu proyecto, en verdad, me quedé muy impresionada. Debo decir que hace algunos años era una completa ignorante de la bioconstrucción y por el amigo por el que llegué a tu proyecto, me acuerdo que la primera vez que me mencionó hacer bioconstrucción y la utilización de materiales reciclados, en mi ignorancia yo me imaginaba que era como una casita ahí media, no sé qué, y luego veo los proyectos que están ahí que son, o sea, acabados de primer nivel, la madera que utilizan ahí, en verdad, sublime. Pero si ya estaba fascinada caminando por todo eso, viendo los acabados y las cosas que construyes, hay algo que me voló totalmente la cabeza. Estaba caminando por la zona y entonces me muestran gran parte de la montaña que queda enfrente de tu proyecto y me dicen que no nada más trabajas en tu fundación en proyectos de bioconstrucción y te encargas de sustentabilidad, sino justo de lo que acabas de mencionar, estás regenerando prácticamente una zona de la montaña que está ahí. Fíjate que sí, esa ha sido una de las, como, de las Wow. motivaciones fuertes del proyecto San Isidro, es cómo devolverle a la tierra un pedacito de terreno en mejores condiciones. Y eso es justo una de las enseñanzas de mi papá, porque él lo hizo. O sea, él desde niños compró un terreno erosionado y ahora es un bosque maravilloso. Entonces, como nos enseñó eso, nosotros estamos haciendo lo mismo con un terreno que está totalmente destruido y que justo está, sobre todo mi esposo es el que trabaja ahí, Paco. Paco está súper dedicado a esa parte de regenerar y restaurar la tierra, porque nos tocó, heredamos un paisaje lunar, así tal cual, Wow. lleno de cárcavas, pero tenemos que regresarle a la tierra algo de lo que nos dio.
Entonces, la verdad es que se Ale, han hecho ahí ¿cuánto cosas tarda? muy... O sea, es que caminaba por ahí y además estaba caminando también entre el bosque y estaba fascinada y luego vi esa parte justo que se está regenerando y estaba con la boca abierta. ¿Cuánto tarda, Ale? ¿Cuánto tiempo tarda a tomar un pedazo de tierra así como esa montaña? Aquí les voy a poner fotos que tomé también para que lo vean. En que se pueda eso convertir un bosque, por ejemplo, en el cual caminar. Pues mira, depende, pero puede tardar una vida. Ah, sí. Pero yo te digo, yo tengo la experiencia de haber visto el área que regeneraron mis papás, que tardó 50 años, o sea, yo tengo 60 casi, entonces en mi vida pude ver cómo la piel regresaba al bosque y cómo regresaban no solo los árboles, sino los animales y cómo se iban completando las cadenas tróficas y todo eso. Y nosotros tenemos un área un poquito más degradada, pero hemos visto en estos, tenemos más de 20 años ya trabajando en ella y hemos visto cosas muy bonitas. Hemos visto barrancas ya restauradas, hemos visto, yo espero que la vida nos dé oportunidad de entregarles a las futuras generaciones ese espacio, por lo menos estable, si no bien totalmente reforestado, por lo menos ya sin tema de más peligro de erosión. Entonces yo lo que te puedo decir es que tarda menos de lo que pensamos, que nuestro lapso de vida puede ser un proyecto de vida de 30, 40 años, que se pasan de volado, créanme jóvenes, esto se va muy rápido, cuando menos nos damos cuenta, ya se convirtió en un bosque, ya se convirtió en un área regenerada, ya está produciendo oxígeno, ya está capturando CO2, ya están un montón de animales viviendo ahí, es muy rápido. Digo, lo puedes ver, hay resultados que puedes ver en el lapso de un año para otro. O sea, hoy trabajas, restauras un poco de esta tierra y al siguiente año vas a ver que ya hay un montón de hierbas más. Pero bueno, para ver el Órale. ecosistema todo estable, pues sí, ya tarda un poquito más. Pero me encanta que digas esto, porque, bueno, ahorita hay un montón de formas de vida, la gente, o sea, no es la misma vida que tenemos, por ejemplo, yo vivo en la Ciudad de México, mi familia también es del rancho del sur de México, la forma en cómo ellos viven, las personas que se quedaron ahí, es una vida completamente distinta a la que yo tengo, y aunque hay grupos y muchas otras personas como tú que precisamente quizá no las conocemos tanto porque en lugar de estar en redes sociales estaban regenerando un bosque o regenerando una montaña y por eso no sabemos dónde están hasta que llegamos, gracias. Me entusiasma mucho que me digas esto porque probablemente es simplemente una percepción, porque cuando nos enteramos de las noticias del cambio climático, por ejemplo, a mí la particular experiencia de la pandemia y de vivir encerrados y de vivir confinados, pues no se me hace más, honestamente, y no es que lo desee, quisiera que fuera distinto, más que un preámbulo de los muchos problemas que va a traer el cambio climático, ¿no? O sea, creo que este es como un preview muy claro pues de cómo vamos a vivir de cara al futuro. Y de repente también escuchar que las soluciones tienen que ser tan grandes o tan voluminosas, pues a muchos también nos han dejado como preguntando, o sea, con un gran signo de interrogación en la cabeza preguntándonos, bueno, ¿qué tanto realmente estoy colaborando, separando mi basura, ¿no? ¿Qué tanto realmente estoy colaborando con este modo de vida que tengo? Hay algo que yo respeté mucho en ti, que es que tienes esta cultura de zero waste, cero desperdicio. Estaba yo impresionada también como por la cantidad de basura misma cuando yo me quedé en mi departamento que generaba. La verdad es que dije, wow, ¿cómo puede ser que una persona genere toda esta parte de basura? Y cuando dices que, claro, toma 30 años, 50 años o quizá una vida entera poder ver toda esta restauración, pues la verdad es que me da mucho gusto que Picnic Extraterrestre es el medio para que un montón de personas que quizá estén interesadas en la bioconstrucción o en modos de vida sustentables, pues vean que sí se puede, o sea, que sí en la vida sí se puede poder ver como un cambio de esta naturaleza. Ale, para cerrar, a mí me gustaría preguntarte, porque te escucho hablar de respeto, de integración, de ecosistemas, de serio desperdicio, de andar regenerando bosques, qué locura, de andar regenerando una montaña. Eh, cuál sería tu ideal, Ale? Porque me imagino que has de volver a ver el modo de vida que tenemos en muchos otros lados
que contrasta tanto con la que tú tienes. ¿Cuál sería tu ideal, Ale? ¿Podemos vivir de manera sustentable a estas alturas de cómo va el mundo? Pues mira, estamos ya contra el reloj, ¿no? Estamos ya realmente como en una carrerita contra el tiempo. Creo que tiene que ser una sumatoria de voluntades individuales, pero también de colectivos que digamos, presionen decisiones políticas que tienen que tomarse ya, ¿no? Y también de informarnos más, porque hay cosas como, por ejemplo, esta utopía de que pensamos que usar energía solar es la solución y no lo es, ¿no? Que al contrario, las energías renovables pueden ser súper contaminantes, o siempre estamos pensando como en qué nos va a sustituir el petróleo, que es lo que estamos usando para tener estos dispendios de energía. Y creo que lo más importante ahorita es reducir la R de todas las R's que hay, la R de reducir, o sea, reducir consumos de energía, reducir objetos que demandan como muchísimos gastos energéticos. Entonces, ahorita ese es como el imperativo, que todos no busquemos como la pila de nitrógeno o de hidrógeno o de no sé qué o de no sé cuánto, sino cómo podemos reducir y vivir mejor con menos. Y justo a mí me parece que la pandemia ha sido una cosa maravillosa, porque aunque yo sé que para mucha gente ha sido como muy fuerte este aislamiento, sobre todo me imagino que en las ciudades yo no tengo esa experiencia, porque aquí aunque me sienta encerrada, abro la ventana y está el bosque Claro. o el campo por todos lados, pero esta manera de con cuánto menos pudimos vivir, ¿no? Con cuánto menos, mucho, mucho menos. No hubo necesidad de salir a comprar ropa nueva, porque ya había el armario lleno de ropa, o porque la comida se puede hacer de una manera muy sencilla, o por muchas cosas. Creo que de aquí nos podemos, o siempre en la permacultura dicen que los problemas son oportunidades. Entonces, creo que esta pandemia puede ser como un detonante para decir, bueno, si pudimos ver ríos limpios, si pudimos ver el fondo de Venecia, si pudimos ver a los tigres por las calles de Singapur y no sé, todas estas cosas, o los osos en Canadá, y seguramente en la Ciudad de México había un montón de cacomistles y de toda esa fauna que vive en las ciudades, pues hagámoslo de algo cotidiano. Para mí la pandemia ha sido maravillosa porque yo siempre, junto con mi esposo, soñamos con ver el pico del petróleo, es decir, el fin de la era del petróleo, y decíamos, ay, sí, que se acabe, que se acabe, que se acabe, para poder ver cómo podemos estar viviendo con menos y cómo podemos volver otra vez a hacer nuestra tela y nuestra ropa y nuestra no sé qué. Y el petróleo no se acababa y no se acaba y no se acaba y no se acaba y sigue y sigue y sigue y sigue. Y entonces nosotros se nos acaba la vida y decimos, ay, chirrión, espérense, si yo quiero ver algo. Entonces la pandemia pues fue como un acercamiento a este vivir con menos. Entonces, la verdad para mí ha sido muy, muy buena experiencia. He visto cambios en muchas personas que desafortunadamente veo que ahorita no están perdurando mucho, pero yo espero que la lección no nos abandone, y yo creo que si todos retomamos esa lección, actuamos a nivel personal, bajamos nuestros consumos de energía y además presionamos, hacemos lobbyings para que los políticos tomen decisiones ya urgentes. ¿De cuáles decisiones? Cero abrir nuevas minas, por ejemplo. Esa tendría que ser una decisión. Cero, ya, no se abre ninguna mina nueva. El glifosato, ya, adiós, no lo queremos más. O sea, tipo esas decisiones que no podemos tomar nosotros y que están en otras manos, pero presionando para que eso suceda, creo que todavía tendríamos una oportunidad. Porque desafortunadamente, si lo hacemos solo a cambio, a título personal, donde yo uso menos, va a ser tan lento que no nos va a dar tiempo. Y como dicen, o cambiamos por convencimiento o cambiamos por padecimiento, ¿no? Entonces, pues mejor por convencimiento. Sí, ojalá sí sea así, pero la verdad, Ale, es que me gustaría también preguntarte, porque la verdad es que también lo ignoro, pero bueno, según yo, la bioconstrucción está muy lejos de estar dentro de las políticas públicas o de las pláticas que se tengan que tener sobre, o sea, construcción, o sea,
particularmente la Ciudad de México, es una obra sin fin, o sea, no se ha dejado de construir ni un solo momento. De hecho, me llamó muchísimo la atención que una de las industrias que más rápido comenzaron a reactivarse fue precisamente la de la construcción de edificios, el departamentismo que hay ahorita en toda la Ciudad de México. Eh, Híjole, es complicado, ¿no? Porque como te decía, yo creo que no nos enteramos de muchas personas importantes que están regenerando justo porque están regenerando y no están haciendo lobbying, por ejemplo. ¿Hay alguna figura, alguna asociación que habría que voltear a ver que esté trabajando en esto? Claro, hay muchas. Fíjate que hoy justamente me enteré de una noticia muy bonita. Uh -huh, Hay la CONAVI, que es la Comisión Nacional de Vivienda, uh -huh. hoy estaba ya trabajando con algunas ONGs para poder introducir los materiales naturales como parte de los derechos fundamentales de una persona a tener una vivienda digna hecha con materiales locales. Eso es muy Wow. interesante porque están incidiendo en una entidad pública y hay muchas organizaciones como Cooperación Comunitaria, como un montón, pues muchísimas, ¿no? Funavit y otras organizaciones, sobre todo las productoras de vivienda social, Uh -huh. que están incidiendo mucho en la política pública para que los materiales locales sean considerados como parte de los apoyos que se le puede dar a una comunidad para poder regenerar su vivienda. Esto empezó a raíz de los sismos del 2017, en donde con las famosísimas tarjetas esas que daban por cada vivienda destruida, Ah, tú sí. Uh tenías -huh. directo a comprar a la tienda de materiales. Entonces estas ONGs han trabajado muchísimo para que se puedan gastar esos recursos en compras locales. En adobes del vecino, en madera del vecino, palma, tejas rosadas, todo eso. Entonces estamos muy lejos, ciertamente, muy, muy lejos, pero creo que cada vez más el mundo está apuntando a soluciones más sanas. Por ejemplo, hay lugares como Alemania, donde ya han tenido como reglamentaciones muy fuertes, en España, en muchos otros lugares, pero ciertamente todavía no es una realidad y sigue siendo un negocio muy redondo el de la construcción. Entonces, mueve intereses económicos muy fuertes que la gente no quiere dejar y que no quiere dejar de tener esos márgenes de ganancia. Entonces, mientras no aprendamos a vivir con menos, pues va a ser muy difícil. Mientras nuestro derrotero sea ser ricos y tener mucho dinero, está súper difícil porque es muy fácil tener ese objetivo y entonces ser corrupto. Y ser corrupto no solamente significa estar haciendo, recibiendo dinero de estas compañías internacionales De acuerdo, como sí. nuestros compadres de la política, sino también es una parte de corrupción el hecho de no estar como propiciando el desarrollo local, ¿no? O sea, de Claro, estar sí, claro, sí, sí, sí. beneficiándote tú en vez de estar promoviendo que el desarrollo sea más local. Y sí es una tarea muy grande. A mí me da mucha esperanza ver que cuando empezamos, nosotros con la construcción, había muy poquita gente que se interesaba. Era así como tu pariente, el primo, que, ay, qué chistositas tus cabañas, hazme una, no sé qué. Y ahora es una demanda de mucha, mucha gente. Y hay un movimiento fuerte de constructores naturales en México. Hay muchísimos ya, dentro de donde está Luis, nuestro amigo en común, que ya sabemos que es un buenazo para los acabados, ¿no? Tiene muchísima, muy buena mano, muchos conocimientos, pero es una cosa que va, creo que más lenta de lo que demanda el calentamiento global, que es lo que nos está como marcando una pauta. Pero Bueno, bueno, no hay peor lucha que la que no se hace y sobre todo ahorita es una cosa que me gusta mucho. No conozco muy bien los detalles, pero entiendo que mucho de la política de vivienda esta vez va a ser reconstruir lo que ya estaba, más que generar vivienda nueva, es tomar las unidades habitacionales que están ahí a medias,
digamos, terminarlas y ofertarlas. Entonces, mientras se deje de, aunque se acaban de construir estas que ya están, pero no se genere más vivienda nueva, es una cosa maravillosa, porque ya en México tenemos superávit de vivienda, mal repartida, ¿no? Claro, Socialmente sí. es justo, pero hay mucha. Sí. Sí, sí, sí. Oye, Ale, pues te agradezco muchísimo que me hayas dado un poco de tu tiempo, que me hayas compartido también un poco de tu historia personal. Eso me hace mucho sentido saber también que tu familia pues lleva mucho tiempo haciendo esfuerzos para regenerar. Te felicito muchísimo también por el proyecto San Isidro, se me hace maravilloso, el lugar está hermoso y también por las propias construcciones tú que has hecho. La verdad es que cuando me entero más de que además una mujer como tú es pionera de la bioconstrucción en México, como otras figuras, la verdad es que no puedo más que sentirme doblemente orgullosa de conocerte y de haber tenido también el privilegio y el honor de que me hayas dejado hospedarme dentro de tu proyecto, que es maravilloso. Y bueno, me quedo con tu mensaje, ¿no? Me quedo con el mensaje contundente de que debemos de reducir nuestros consumos, de que podemos vivir con menos, porque sí podemos vivir con menos. La pandemia nos los ha enseñado y que bueno, ojalá también esos cambios positivos pues sí, sean un poco más permanentes para muchas personas y que sigan habiendo oportunidades, creo también para otros, para revisarnos así. Muchísimas gracias a ti y pues ya sabes que aquí tienes tu casa cuando quieras. Muchas gracias, te mando un abrazo y chocolatito caliente para el frío. Gracias. Bye.